Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 20 de noviembre del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendientes. Finalmente, también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les respondió: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casarán. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos en efecto viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maestro, has hablado bien. Siempre habla bien el Señor. Es el Maestro, es el único Maestro. Y aquí la pregunta procede de un grupo, los saduceos. Los saduceos junto con los fariseos configuraban los 2 grupos religiosos más poderosos en el tiempo de Jesús. Ahora, fíjense, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí. Los saduceos tampoco creían en la existencia de los ángeles ni en el Espíritu Santo. Ustedes me dirán, ¿qué creían entonces? Sí, francamente, miren, muchos no creían. Creían más bien, sí. ¿Saben qué creían sobre todo? La existencia de los bienes temporales, a los cuales se aferraban muy bien, por otra parte. De ahí que consideraban ellos muy importante la herencia que dejaban los padres que partían de este mundo hacia sus hijos. Era importante tener hijos, ¿no? Herederos, sí. Uno diría, bueno, eran más materialistas que los fariseos. Sin duda que sí que lo eran. Los fariseos eran muy religiosos. Claro, a la manera de los religiosos conforme a la interpretación literal, como comentamos tantas veces, de la ley de Moisés. Pero a su manera sí, eran religiosos. Va a decir, ambos eran grupos religiosos, pero desde su punto de vista, aquellos que realmente estaban más cerca de la creencia de los bienes celestiales eran los fariseos que los saduceos. Y acá los que se dirigen a Jesús, aquellos que se dirigen son los saduceos. Y fíjense cómo en esta pregunta está también implícito ese descreimiento de la resurrección de los muertos. Y le formulan una pregunta tramposa, como habitualmente le formulaban siempre a nuestro Señor. Maestro, la ley de Moisés nos manda que si un hombre muere sin dejar descendencia, entonces el hermano debe casarse con la viuda para levantarle descendencia al hermano. Sí, bueno, pero el caso es que este hombre estaba casado, murió, no dejó descendencia, el hermano tomó a la viuda y finalmente eran 7 hermanos, los 7 la tuvieron que tomar por mujer y ninguno de los 7 le dejó descendencia.
y murieron, y finalmente murió la viuda. Ahora dinos, maestro, en la resurrección de los muertos, ¿de quién será mujer ella? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Bueno, ¿qué responde Jesús? Fíjense que la respuesta aquí parece compleja, sin duda, ¿no? Claro, si usted empieza a entender el tema a la luz de la, de la especulación meramente humana, del puro racionalismo, y tendría que buscarle una vuelta a todo esto y nunca resultaría convincente la respuesta, y mucho menos en función del hecho tomado en el sentido que fue escrito, tomado en el sentido espiritual y en el espíritu vivo, ¿no es cierto? Nosotros, aquellos que tenemos fe, que vivimos verdaderamente la vida de Cristo resucitado, que hemos sido levantados en el Espíritu. No se olvide que usted nació de nuevo del agua y del Espíritu. Su viejo hombre murió. El nuevo hombre, que es usted, si verdaderamente cree y encarna la palabra, vive en conformidad con la novedad de espíritu. Y entonces todo usted lo debe entender como fue escrito. Las cosas espirituales deben entenderse espiritualmente. Nosotros, como nos dice San Pablo, en la primera a los Corintios capítulo 2, tenemos la mente de Cristo. Así entendemos entonces. Bueno, y ahí va la explicación de Jesús. Se equivocan ustedes, porque no conocen la palabra, no conocen el poder de Dios. Poder de Dios, no conocen el Espíritu Santo, pero no lo tienen por otra parte. Y niegan por eso a los ángeles. Por eso en la respuesta de Jesús va este argumento. Los que merezcan ser de la resurrección, los que participen de la vida nueva, eterna, ni los hombres se van a casar, ni las mujeres se van a dar en matrimonio. Son nuevas criaturas. Es una vida nueva, definitiva, total, la verdadera, la única. Entonces, la vida será una vida plena en el espíritu y en todo aquello que puede llamarse verdaderamente vida eterna. Entonces no es necesario dejar descendencia. Usted descendencia la tiene que dejar aquí, ahora, en el mundo, conforme a la ley de la carne y la sangre. Y esa descendencia, para que sea verdaderamente partícipe de la vida, tiene que llegar después al conocimiento de la vida. Vale decir, a la final resurrección, que es la vida en conformidad, ¿no es cierto?, con el propósito de Dios, que es que vivamos verdaderamente. El que vive a Dios porque ha resucitado, ya no puede morir, por eso es hijo de Dios. Y en la resurrección, los que merezcan ser de la resurrección serán como los ángeles en el cielo. ¿Se da cuenta? No es que serán ángeles, pero serán como los ángeles. Los ángeles ni se casan, no se dan en matrimonio, no tienen descendencia a la manera de la carne y la sangre. ¿Se da cuenta? Y a los que no creen en la resurrección les pone un ejemplo ahí Jesús. ¿Qué dijo Moisés respecto de el Dios que se le manifestó en el monte, en el monte Sinaí, pero también en Madián? ¿Qué dijo? Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Por lo tanto, los que viven, viven a Dios. Y si no viven a Dios, no viven. Y si no viven, no participan de la resurrección. Y por lo tanto, no viven vida de Cristo resucitado, ni están en el lugar donde está Cristo, donde Cristo nos busca, nos lleva, nos aguarda y convive, por así decirlo, con todos aquellos que son dignos de la resurrección. Por eso que los saduceos, que entendían la resurrección al modo, digamos, del mundo, sí,
Literalmente, claro, también usted me dirá los fariseos, pero los fariseos estaban más cerca del tema de la fe, los saduceos estaban realmente más cerca del tema material, les interesaba mucho. Aparte era un grupo que económicamente era poderoso, el fariseo era más religioso con menor poder económico. Bueno, pero el tema respecto de la resurrección de los muertos es que, primero, que hay resurrección de los muertos, porque si no creemos en la resurrección de los muertos, hermanos, vana es nuestra fe. Y somos predicadores mentirosos de Dios, porque nosotros predicamos que Jesús murió y Dios lo levantó de entre los muertos. Más todavía, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y que lo ha garantizado Dios por haberlo levantado de entre los muertos. Fíjese qué garantía. Vendrá el Señor finalmente en el último día a establecer un juicio definitivo. Es tema de fe, creemos firmemente, y si usted no cree en la resurrección de los muertos, usted tampoco cree que Cristo murió y resucitó. Vana es su fe. ¿En qué cree entonces? Si los fariseos, los saduceos realmente, ¿en qué creían? Uno diría, ¿no es cierto? La creencia verdadera, firme, la fiel creencia, se basa en hechos concretos, en experiencia concreta. Usted conoce a Dios, llega a conocerlo, si verdaderamente usted vive la vida de Cristo resucitado. Si usted no se queda en la letra, si usted encarna esa letra y la vive, y en la experiencia viva de estas cosas, usted llega a conocer a Dios, al Dios vivo y verdadero y a su enviado Jesucristo. Y en usted tiene entonces la firmeza que corresponde, la fe que proclama, que propone, en la cual cree, y que a usted le garantiza, porque a eso vamos, hermanos, a la participación de la suerte de los santos en luz, del reino admirable de la luz. Lo dejamos ahí. Fíjese, es un tema de fe, sin duda que sí, pero es un tema que es la base de nuestra fe, la resurrección de entre los muertos. Has hablado bien, dijo el escriba. Claro que habló bien, siempre hablaba bien el Señor, pero acá fue contundente. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, ¿no? Somos dignos de esta resurrección para la vida eterna si obramos conforme el Señor nos lo indica. Y para eso estamos en este tiempo, para hacer vida a su palabra, para reconocer que Dios vive en nosotros y Él es el que actúa para bien del prójimo, para gloria de Dios. Nosotros nada más tenemos que decir como la Virgen: sí, aquí estoy, Señor, que se haga tu voluntad. Efectivamente, Patricia, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, aquí tenemos la palabra del Señor, que se haga en nosotros. Es como Él lo hace, Él dijo e hizo. Y para que sea bueno, tiene que hacerlo como Él lo dice, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Entonces será bueno. Será bueno porque Dios lo juzgará como tal. Y esa es nuestra seguridad, precedida por esta esperanza cierta y viva que tenemos de la vida eterna que el Señor nos ha otorgado, que es desde el principio y que es manifestada y revelada ahora por el Hijo y el Espíritu para aquellos que verdaderamente han creído y viven estas cosas. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe,
de fe en la resurrección, Señor. En la fe y fe en la base de nuestra fe, justamente, Señor. Tú lo has enseñado, tú lo has demostrado, tú has resucitado. Señor, con eso es suficiente, nos basta para siempre. En tu nombre lo creemos, en tu nombre lo pedimos, en tu nombre lo proclamamos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.